La gaveta número 17 del Servicio Médico Forense de la Delegación Iztapalapa no se abría. No estaba trabada, no tenía seguro, no estaba dañada, simplemente no se abría. Alejandro Muñoz lo intentó 3 veces esa noche, y las 3 veces la gaveta se resistió como si alguien la estuviera deteniendo desde adentro. La cuarta vez, cuando jaló con las 2 manos y toda su fuerza, la gaveta se abrió de golpe. Adentro había un cuerpo que llevaba 6 horas muerto, pero la mano derecha del cadáver estaba aferrada al borde interior de la gaveta, con los nudillos blancos, como si hubiera estado sosteniéndola. Alejandro trabajó 4 años como camillero en esa morgue. Esa fue la primera noche que lloró en el estacionamiento antes de subirse al camión de regreso a su casa. No fue la última. 3 trabajadores de servicios médicos forenses en 3 estados distintos de México. 3 personas que pasaron sus noches entre cuerpos que se supone ya no sienten nada, en edificios donde se supone no pasa nada, haciendo trabajos que nadie más quiere hacer. Lo que van a escuchar son sus testimonios, y la razón por la que 2 de ellos ya no trabajan ahí, y la razón por la que el tercero sigue haciéndolo a pesar de todo. Si te perdiste el primer episodio de esta serie sobre empleados de funerarias, te lo dejamos en las tarjetas de arriba. Suscríbete al canal, activa la campana y déjanos en los comentarios si has trabajado en un lugar donde la muerte es parte del turno. Tu historia podría ser el siguiente episodio. Ahora sí, vamos con Alejandro. Alejandro Muñoz tenía 26 años cuando entró a trabajar al CEMEFO. Era de Nezahualcóyotl, vivía con su mamá y su hermana menor, y había dejado la carrera de enfermería en el 3er semestre porque no le alcanzaba para la colegiatura y el pasaje al mismo tiempo. Un vecino que trabajaba de chofer en el servicio forense le consiguió la entrevista. Le dijeron que necesitaban camilleros para el turno nocturno. El sueldo no era gran cosa, pero incluía seguro social y 2 comidas. Para alguien que a veces se saltaba la cena para que su hermana pudiera desayunar, eso era suficiente. El CEMEFO de Iztapalapa era un edificio gris de 2 pisos en una calle que de día parecía normal y de noche parecía el fin del mundo. La fachada no tenía letrero visible desde la calle. Solo una puerta de metal con un timbre y una cámara de seguridad que la mitad de las veces no funcionaba. Adentro, un pasillo largo con piso de linóleo verde desgastado que llevaba a las áreas de trabajo. A la derecha, la recepción y las oficinas. A la izquierda, las salas de necropsia. Y al fondo, la cámara de refrigeración con 32 gavetas distribuidas en 4 filas. El trabajo de Alejandro era sencillo en teoría. Recibir los cuerpos que llegaban de hospitales, accidentes o escenas del crimen. Trasladarlos de la ambulancia a la cámara de refrigeración. Sacarlos cuando los forenses los necesitaban para la autopsia y volverlos a guardar cuando terminaban. Eso era todo. Cargar muertos de un lado a otro, toda la noche, cada noche. Lo que nadie le dijo fue lo otro. Su primer turno fue un miércoles de octubre. Llegó a las 10 de la noche y lo recibió don Chucho, el camillero del turno anterior, un hombre de 50 y tantos años con cara de pocos amigos y un cigarro eterno entre los labios. Don Chucho le mostró dónde estaban las batas, los guantes, las camillas, las sábanas. Le enseñó cómo se abrían las gavetas, cómo se operaba el montacargas cuando los cuerpos eran demasiado pesados, cómo se llenaban las etiquetas de identificación. Y cuando terminó de explicarle todo lo técnico, se sentó en la silla de la recepción, le dio una calada larga a su cigarro y le dijo: «Mira, chamaco, aquí hay 2 tipos de ruidos en la noche, los que tienen explicación y los que no. Los primeros son los gases de los cuerpos, las tuberías, el compresor de la cámara fría, las ratas. Esos los vas a aprender a reconocer rápido. Los segundos, esos mejor ni los busques». Alejandro preguntó a qué se refería. Don Chucho se levantó, aplastó el cigarro en un cenicero de latón y caminó hacia la puerta. «Solo una cosa más. La gaveta 17. Si no abre, no la fuerces. Déjala. A veces se traba, pero a veces no es que esté trabada». Y se fue. Alejandro se quedó solo en el CEMEFO con 14 cuerpos en la cámara de refrigeración y la sensación de que don Chucho le había dicho demasiado y no le había dicho nada al mismo tiempo. Las primeras horas fueron tranquilas. A las 11 llegó una ambulancia con un cuerpo del Hospital General.
Alejandro lo recibió, llenó la papelería, lo puso en la gaveta 8. Rutina. A las 12:30 llegó otro. Accidente de moto en periférico. Gaveta 12. Más rutina. El olor era lo que más le costaba. Ese olor a desinfectante industrial mezclado con algo dulce y metálico que se te metía hasta el fondo de la nariz y que las primeras semanas te provocaba náuseas a las 3 de la mañana. A la 1:15, Alejandro estaba en la oficina de guardia llenando un formato cuando escuchó algo que venía del pasillo de la cámara de refrigeración. No era un golpe, no era un crujido. Era un sonido que tardó varios segundos en identificar porque era lo último que esperaba escuchar en una morgue a la 1 de la mañana. Era un llanto, bajito, ahogado, como alguien llorando con la boca cerrada, como alguien tratando de no hacer ruido pero sin poder contener el dolor. Alejandro se levantó de la silla. Pensó que tal vez se había quedado alguien adentro, un familiar que se hubiera colado, un empleado de limpieza, alguien. Caminó por el pasillo hasta la puerta de la cámara de refrigeración. El llanto se hacía más fuerte conforme se acercaba. No venía de atrás de la puerta, venía de adentro, de entre las gavetas. Abrió la puerta. El frío lo golpeó en la cara como un puñetazo. La cámara estaba iluminada por 2 tubos fluorescentes que le daban a todo un tono azul enfermizo. Las 4 filas de gavetas se extendían frente a él, todas cerradas. No había nadie adentro. Nadie vivo. El llanto se detuvo en el instante en que Alejandro cruzó la puerta. Se quedó parado en el centro de la cámara durante 1 minuto entero. El único sonido era el zumbido del compresor y su propia respiración. Las gavetas estaban cerradas, todas iguales. Hileras de puertas de acero inoxidable con sus manijas y sus etiquetas de identificación. Salió, cerró la puerta. Se dijo que habían sido las tuberías, o el compresor que a veces hacía ruidos raros, o su imaginación de novato en su primer turno solo. Se lo repitió 3 veces hasta que casi se lo creyó. Volvió a la oficina, se sentó, agarró el café, le dio un trago. El llanto empezó otra vez, esta vez más fuerte. Esta vez no era un llanto contenido, era un llanto abierto, desgarrado como alguien que acaba de perder todo, y venía de la misma dirección, la cámara de refrigeración. Alejandro no fue a investigar esta vez. Se quedó en la oficina con el café entre las manos, mirando hacia el pasillo, escuchando ese llanto imposible que se colaba por debajo de la puerta de metal de la cámara fría. Duró 4 minutos. Los contó. 4 minutos exactos de alguien llorando entre cadáveres congelados a la 1:30 de la mañana. Y después silencio. A las 6 de la mañana, cuando llegó el turno del día, Alejandro le preguntó a uno de los forenses si era normal escuchar ruidos en la cámara de refrigeración. El forense, un hombre joven con ojeras permanentes, lo miró como quien mira a alguien que acaba de confirmar algo que todos saben pero nadie dice. Depende de qué ruidos. Alejandro le describió el llanto. El forense asintió. Ah, eso. Sí, eso pasa. Sobre todo cuando hay cuerpos de muerte violenta. No te puedo explicar por qué, porque no tiene explicación médica. Los gases no suenan así. Las tuberías no suenan así. Pero pasa. Lleva pasando desde antes de que yo llegara aquí. Le dijo que había 2 opciones: acostumbrarse o renunciar. La mayoría renunciaba. Los que se quedaban aprendían a poner música en la oficina de guardia, fuerte, toda la noche, para no tener que escuchar lo que no quieres escuchar. Alejandro se quedó, compró unas bocinas baratas y las conectó a su celular. Ponía música regional toda la noche, corridos, cumbias, lo que fuera, con el volumen alto, suficiente para tapar cualquier cosa que viniera del pasillo. Funcionó durante 3 semanas, pero lo que pasó la 4ª semana fue lo de la gaveta 17, y eso no se tapa con música. Vamos con Lorena antes de terminar con Alejandro, porque lo que ella vivió en el CEMEFO de Monterrey explica algo que todos los que trabajan en morgues saben, pero que es difícil de poner en palabras. Lorena Garza tenía 38 años y era auxiliar de limpieza en el Servicio Médico Forense de Monterrey, divorciada, con un hijo de 11 años que se quedaba con su madre mientras ella trabajaba de noche. Llevaba 2 años en el puesto. El trabajo era lo que te imaginas: limpiar las salas de necropsia después de las autopsias, lavar las mesas de acero,
trapear los pisos, desinfectar, sacar los desechos biológicos, el tipo de trabajo que la gente no quiere pensar que existe, pero que alguien tiene que hacer para que las morgues funcionen. Lorena no le tenía miedo a los muertos. Decía que después de limpiar lo que queda en una mesa de autopsia cuando el forense termina, ya nada te asusta. Decía que los muertos son limpios, que lo sucio es lo que les hacen los vivos. El CEMEFO de Monterrey era más grande que el de Iztapalapa. Un edificio moderno, bien iluminado, con equipo reciente. Parecía un hospital, limpio, organizado, funcional. No era el tipo de lugar donde esperas que pasen cosas raras. No tenía el aspecto lúgubre de las morgues de las películas. Era un edificio de gobierno, con letreros oficiales y cámaras de seguridad en cada pasillo. Pero las cámaras de seguridad, eso es lo importante de la historia de Lorena. El encargado de monitorear las cámaras en el turno nocturno era un hombre llamado Rogelio, un exmilitar de 40 y pocos años que hablaba poco y observaba mucho. Rogelio tenía 8 monitores en su oficina que le mostraban en tiempo real cada rincón del edificio: pasillos, salas de necropsia, cámara de refrigeración, estacionamiento, recepción, bodega, todo. Una noche de julio, Lorena estaba limpiando la sala de necropsias número 2. Eran como las 2:30 de la mañana. La sala estaba vacía. La autopsia del día se había terminado a las 7 de la tarde y todo estaba en orden. Lorena trapeaba el piso alrededor de la mesa central cuando su radio de comunicación sonó. Era Rogelio. Lorena, sal de la sala 2. Ahora. Lorena se detuvo. Rogelio nunca le hablaba por radio a menos que fuera necesario, y nunca con ese tono. Parecía nervioso, parecía asustado. Lorena preguntó por qué. Solo sal. Te explico ahorita. Sal y ven a mi oficina. Lorena salió de la sala, cruzó el pasillo y subió al segundo piso donde estaba la oficina de monitoreo. Cuando entró, Rogelio estaba parado frente a los monitores con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Sin decir nada, le señaló el monitor número 3, el que mostraba la sala de necropsias número 2, la sala donde ella acababa de estar. En la pantalla se veía la sala vacía, la mesa de autopsia limpia, el trapeador que Lorena había dejado recargado contra la pared, las luces encendidas, todo normal. Excepto que en la esquina superior izquierda de la imagen, parada contra la pared, había una figura. Era oscura, no tenía rasgos definidos. Era como si alguien hubiera recortado la silueta de una persona en papel negro y la hubiera pegado en la pared, sin cara, sin ropa, sin detalles. Solo la forma de alguien parado ahí, mirando hacia donde Lorena había estado trapeando. Lorena sintió como se le helaba la sangre. Ella había estado en esa sala hacía 2 minutos. En esa esquina no había nada. Ella lo habría visto. Estaba a menos de 5 metros. Preguntó desde cuándo estaba ahí. Rogelio tragó saliva. Desde que entraste. Apareció en la cámara cuando tú abriste la puerta. Estaba ahí todo el tiempo que estuviste limpiando, atrás de ti. Yo estaba en el baño cuando entraste, no lo vi hasta que volví y revisé los monitores. Lorena miró la pantalla. La figura seguía ahí, inmóvil, una mancha negra con forma humana contra la pared blanca. Le pidió a Rogelio que rebobinara la grabación. Rogelio lo hizo. En la grabación se veía a Lorena entrar a la sala, prender la luz, empezar a trapear, y en el momento exacto en que ella cruzaba la puerta, la figura aparecía en la esquina. No entraba por la puerta, no se formaba gradualmente, simplemente aparecía. Un fotograma no estaba, el siguiente sí, y se quedaba ahí, inmóvil. Durante todo el tiempo que Lorena estuvo limpiando, 14 minutos, sin moverse un centímetro. Pero si mirabas con atención, si te fijabas mucho, podías notar algo que hizo que a Lorena se le doblaran las rodillas. La cabeza de la figura estaba girada, siempre hacia donde estaba Lorena. Cuando Lorena se movía de un lado de la sala al otro, la cabeza de la sombra giraba siguiéndola, despacio, sin que el cuerpo se moviera, solo la cabeza, rastreándola. Rogelio y Lorena se quedaron en la oficina de monitoreo mirando la pantalla durante 15 minutos sin hablar. La figura no se movió, seguía ahí parada contra la pared de la sala vacía.
A las 3:15 de la mañana, la figura desapareció, igual que como había llegado. Un fotograma estaba, el siguiente no, sin transición, sin movimiento. Simplemente dejó de estar ahí. Rogelio guardó la grabación en una memoria USB, la guardó en su casillero, no le dijo a nadie más, Lorena tampoco. Los dos sabían que nadie les iba a creer, y los dos sabían que si lo reportaban lo único que iba a pasar era que les iban a decir que era una falla de la cámara, una interferencia, un error del sistema. Pero los dos habían visto la cabeza girar. Las cámaras de seguridad no tienen errores que giran la cabeza siguiendo a una persona. Lorena siguió trabajando en el CEMEFO de Monterrey, pero a partir de esa noche, cada vez que entraba a una sala, lo primero que hacía era mirar hacia las esquinas. Y si sentía algo, lo que fuera, una brisa que no debería estar ahí, un cambio en la temperatura, esa sensación de que alguien te observa, salía sin preguntar, sin terminar de limpiar, sin explicaciones. Porque una cosa es saber que estás sola en un cuarto, y otra muy distinta es que la cámara de seguridad te demuestre que no lo estabas. Ahora volvamos con Alejandro y la gaveta 17. 3 semanas después de su primera noche, Alejandro ya se consideraba veterano. Se había acostumbrado al olor, al frío, a los horarios, a cargar cuerpos como si fueran bultos de cemento. Hasta al llanto misterioso se había acostumbrado. Ponía su música y listo. Pero la noche del 13 de noviembre llegó un cuerpo que cambió todo. Era una mujer de unos 50 años. Muerte por causa natural, según el acta. Paro cardíaco en su domicilio. Nada fuera de lo normal. Alejandro la recibió a la medianoche, llenó la etiqueta, la puso en la camilla y fue a guardarla en la cámara de refrigeración. Le tocaba la gaveta 17. Alejandro jaló la manija. La gaveta no se abrió. Jaló más fuerte. Nada. Era como si estuviera soldada, pero no tenía seguro. No estaba trabada mecánicamente, simplemente no cedía. Recordó lo que don Chucho le había dicho su primera noche. La gaveta 17, si no abre no la fuerces, déjala. Pero Alejandro no tenía otra gaveta disponible. Las demás estaban ocupadas o asignadas para los cuerpos que llegarían del Hospital General esa noche. Necesitaba la 17. Jaló con las 2 manos, con toda su fuerza. La gaveta se resistió durante 1 segundo, 2, 3, y de pronto se dio de golpe, tan rápido que Alejandro se fue hacia atrás y casi se cae. La gaveta estaba vacía, limpia. No había nada adentro que pudiera haberla bloqueado, ningún mecanismo atascado, ningún hielo, nada, pero estaba caliente. Las gavetas de la cámara de refrigeración estaban a 4 grados centígrados. Alejandro lo sabía porque revisaba la temperatura cada hora. 4 grados, todas, excepto la 17, que cuando la tocó por dentro estaba tibia, como si alguien hubiera estado acostado ahí hace poco, como si algo hubiera estado generando calor adentro de una gaveta que debería estar congelada. Alejandro decidió no pensarlo demasiado. Puso el cuerpo de la señora adentro, cerró la gaveta y se fue. Caminó rápido por el pasillo, volvió a la oficina, subió el volumen de la música y se sirvió un café. A las 2:30 de la mañana, alguien tocó la puerta de la oficina. 3 golpes, suaves pero claros. Toc, toc. Alejandro se congeló. El CEMEFO estaba cerrado. No había nadie más en el edificio. El turno de noche era de una sola persona. No se esperaban entregas hasta las 5 de la mañana. Se levantó y abrió la puerta. El pasillo estaba vacío. Las luces fluorescentes zumbaban. El piso de linóleo verde se extendía hasta la puerta de la cámara de refrigeración al fondo, y la puerta de la cámara de refrigeración estaba abierta. Alejandro estaba seguro de haberla cerrado. La cerraba siempre. Era protocolo. Había un procedimiento específico para asegurar que la puerta quedara sellada, porque si se abría, la temperatura subía y los cuerpos se descomponían más rápido. La puerta estaba abierta de par en par. Alejandro caminó hacia ella. Cada paso sonaba demasiado fuerte en el silencio del pasillo. Llegó a la puerta y se asomó adentro. La cámara estaba como siempre, las filas de gavetas cerradas, la luz azul de los fluorescentes, el frío que te cortaba la cara, todas las gavetas cerradas, excepto una, la 17. Estaba abierta.
completamente extendida y vacía. El cuerpo de la señora que Alejandro había guardado ahí hacía 2 horas no estaba. El corazón se le detuvo por un segundo. Pensó que alguien había entrado, que alguien se había llevado el cuerpo, un robo, un error administrativo, algo. Lo que fuera menos lo que su instinto le estaba gritando. Revisó las demás gavetas. Abrió la 1. Ahí estaba el cuerpo asignado. La 2, igual. La 3, la 4, la 5. Todos los cuerpos estaban donde debían estar. Abrió la 18, la que estaba justo debajo de la 17. Ahí estaba la señora, en una gaveta que Alejandro no había abierto, en una gaveta que estaba ocupada por otro cuerpo cuando él hizo la ronda a las 12. Ahora la señora estaba ahí, y el cuerpo que debería estar en la 18 no estaba. Estaba en la 17. Los 2 cuerpos se habían intercambiado de gaveta. Alejandro se recargó contra la pared de la cámara y se dejó resbalar hasta el piso. Las manos le temblaban. El frío ya no era solo el de la refrigeración, era un frío diferente. El frío de entender que algo había movido 2 cuerpos de más de 60 kilos cada uno, en silencio, en la oscuridad, mientras él estaba a 30 metros de distancia con la música a todo volumen. No renunció esa noche, pero dejó de poner música, porque entendió que la música no era para no escuchar lo que pasaba, era para no darse cuenta de lo que estaba pasando. Y si algo se estaba moviendo entre las gavetas mientras él no ponía atención, prefería saber cuándo. Ahora, el doctor Cisneros, 18 años como médico forense en Veracruz, un hombre de ciencia, racionalista, ateo, el tipo de persona que tiene una explicación lógica para todo, hasta que dejó de tenerla. El doctor Cisneros no habla de lo que le pasó, no da entrevistas, no lo menciona con colegas. La única razón por la que conocemos su historia es porque se la contó a un residente una noche de guardia, después de que el residente le preguntó por qué nunca hacía autopsias después de las 11 de la noche. Le dijo que una noche de agosto, hace 9 años, estaba haciendo una autopsia de rutina. Un hombre de 45 años, muerte por ahogamiento en el río Papaloapan, nada especial. El procedimiento estaba casi terminado. Eran las 11:40 de la noche. El doctor Cisneros estaba suturando la incisión en Y cuando el cadáver exhaló. No fue un escape de gases. El doctor Cisneros llevaba 18 años abriendo cuerpos. Sabía perfectamente cómo suenan los gases post-mortem. Sabía cómo se siente cuando un pulmón comprimido libera aire residual durante la manipulación. No era eso. Fue una exhalación, larga, controlada, como un suspiro de alguien que se despierta. Y el aire que salió de la boca del cadáver estaba caliente. El doctor Cisneros lo sintió en las manos que estaban cerca del rostro del cuerpo. Aire caliente saliendo de pulmones que llevaban 36 horas muertos. El doctor Cisneros dejó de suturar, se quitó los guantes, se quitó la bata, apagó la luz de la sala de necropsias, salió, cerró la puerta, subió a su oficina y no bajó hasta las 7 de la mañana. Cuando le preguntaron por qué no terminó la autopsia esa noche, dijo que se había sentido mal, dolor de estómago, nada importante. Nunca contó la verdad, excepto esa noche con el residente, 9 años después, cuando le dijo algo que el residente no pudo olvidar. Lo que me asustó no fue que exhalara, lo que me asustó fue que estaba sonriendo. Cuando yo abrí la cavidad torácica, la boca del cadáver estaba en posición neutral. Cuando exhaló estaba sonriendo. La comisura de los labios se había movido hacia arriba. Los muertos no sonríen, doctor. Los músculos faciales no se contraen 36 horas después de la muerte. No con rigor mortis avanzado. No con el cuerpo a 4 grados de temperatura. No es posible. Y sin embargo estaba sonriendo. El residente preguntó si había vuelto a pasar algo así. El doctor Cisneros dijo que no, pero que desde esa noche, cada vez que hacía una autopsia, lo primero que revisaba era la posición de la boca del cadáver, y lo último que revisaba antes de cerrar la gaveta era que la boca siguiera igual. Y una vez, solo una vez en 9 años, no estaba igual. Pero de eso, dijo el doctor Cisneros, no voy a hablar, ni hoy ni nunca. Alejandro, Lorena, el doctor Cisneros, 3 morgues,
3 estados, 3 personas que trabajan donde termina la vida y empieza algo que nadie puede definir. Los 3 coinciden en algo que no se aprende en la escuela ni en los manuales de procedimiento. La morgue no es un lugar para los muertos, es un lugar donde los muertos pasan un tiempo antes de irse. La mayoría se va rápido, los entierran, los creman, los regresan con sus familias. Pero hay algunos que no se van cuando el cuerpo sale, que se quedan en las paredes, en el acero, en el frío, como una huella que no se puede limpiar con desinfectante. Alejandro sigue trabajando en el CEMEFO de Iztapalapa. Nunca más puso música en la oficina de guardia. Dice que prefiere saber lo que pasa a su alrededor aunque lo que escuche no le guste. La gaveta 17 sigue dando problemas. Los camilleros nuevos la evitan sin que nadie les diga por qué. Es como si el edificio les enseñara solo. Lorena dejó el CEMEFO de Monterrey un año después del incidente de la cámara de seguridad. Ahora trabaja limpiando oficinas de día, gana menos, duerme mejor, y el doctor Cisneros se jubiló hace 2 años. Dicen que ahora vive en Xalapa, que va a misa todos los domingos, que un hombre que fue ateo durante 40 años ahora reza el rosario cada noche antes de dormir. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo: porque vi algo que la ciencia no puede explicar, y si la ciencia no puede, alguien más tiene que poder. Si han trabajado en una morgue, en un CEMEFO, en un hospital de madrugada, en cualquier lugar donde los muertos pasan la noche antes de irse para siempre, déjenlo en los comentarios. Lean lo que cuentan los demás. A veces descubren que no fueron los únicos que escucharon algo esa noche en el pasillo. Y si no quieren comentar, lo entendemos. Hay cosas que es mejor dejar donde están, en el frío, en el silencio, en la gaveta que nadie quiere abrir. El siguiente episodio ya está en camino. Vamos a hablar de lo que pasa en los antros y discotecas cuando se apaga la música y se encienden las luces. Porque lo que el personal de limpieza encuentra en esos lugares a las 5 de la mañana no siempre se explica con botellas vacías y vasos rotos. Hasta entonces, cuídense. Y si trabajan de noche, revisen las esquinas, aunque no vean nada, porque la cámara de seguridad podría estar viendo algo que ustedes no.